Bendiciones, amada iglesia. Es un honor estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Y en esta ocasión es para compartirles una serie de eventos y experiencias que he tenido de la mano con mi Redentor Yahshua HaMashiach en relación con la exunión de repúblicas socialistas soviéticas, o lo que es lo mismo, la actual Rusia. Hace aproximadamente 12 años, el Señor me tomó nuevamente por mi brazo derecho y me llevó a la Plaza Roja, donde se encuentra el Kremlin y donde se encuentra el Parque Alexander actualmente. Como he viajado por muchísimos países, supe de inmediato que nos encontrábamos en Moscú, en la Plaza Roja justamente. Y mi Señor me trasladó en menos de un segundo desde México hasta Rusia, hasta la Plaza Roja. Dimos una pequeña vuelta de 360 grados alrededor de la plaza y después bajamos al sótano. Y para mi sorpresa, abajo de la Plaza Roja hay laboratorios. Es un edificio de varios pisos en el sótano de la Plaza Roja. Y bajamos a uno de esos pisos y el precioso Yahshua HaMashiach me llevó a donde se encontraba una científica rusa viendo a través de un microscopio algo que de momento no supe qué era, así que le pregunté, ¿qué es esto, señor? Y él me dijo, la científica está analizando uno de los cientos de fragmentos del cerebro de Stalin. A lo que yo le repliqué, disculpa, pero señor, si Stalin falleció en 1953 y ya estamos casi en el 2010. Prácticamente ya van a ser 60 años que Stalin falleció, señor. Entonces mi Mashiach me llevó a otra sección de ese sótano en el mismo piso y me mostró un área como especie de congeladores, pero congeladores de científicos, donde me mostró que tenían todos los fragmentos del cerebro de Stalin y que lo seguían analizando casi 60 años después porque querían encontrar cómo es que sus células cerebrales, este hombre era casi un genio. Claro, desde su perspectiva. Joseph Stalin fue un dictador que gobernó la ex Unión Soviética de 1922 a 1952 y en 1953 falleció misteriosamente y presuntamente sus allegados y médicos mencionaban que los últimos años sufrió de paranoia. La causa de su muerte presuntamente fue envenenamiento y hemorragia cerebral. Joseph Stalin falleció en 1953 presuntamente de envenenamiento, coludidos en dicho evento los médicos que le atendían. Y para la fecha en que este hombre falleció, el famoso hombre de hierro, yo aún no nacía, pero casi 60 años después a mi Mashiach le plació llevarme a esos laboratorios que se encuentran debajo de la Plaza Roja a mostrarme el cerebro fragmentado de Stalin. En esos años en que el Señor me llevó a Moscú a ver esos laboratorios, un muy buen amigo de la familia, también judío sefardí, tuvo a bien contraer nupcias con una rusa y al final del día obviamente vinieron a radicar aquí a San Pedro Garza García y la rusa venía con su madre dado que había enviudado de un general ruso. Y una noche de fin de semana mientras teníamos una convivencia familiar y me enseñaban a pronunciar mis primeras frases en ruso, exclamé, bueno, yo creo que por cuestiones de clases de ruso para el día de hoy es suficiente, ya aprendí a decir Kajdila. Ahora más bien me gustaría que me platicaran acerca del cerebro fragmentado de Stalin que se encuentra bajo la Plaza Roja. Al momento la viuda me pide que la acompañe al tocador y ya estando ahí me dice, ¿cómo sabes tú eso si eso es un secreto de Estado? Bueno, le respondí, me lo dijo mi papá. Y como me lo confesó mi papá, yo creí que era del dominio público, nunca pensé que fuese un secreto de Estado. La viuda de facto me responde y me dice, mi marido era un general ruso y solamente ellos tenían acceso a esa información. ¿Cómo es que tú, siendo mexicana, tienes dicha información si es secreto de Estado? A mí me lo confesó mi marido, pues porque claro, era mi esposo, pero ¿y tú? ¿Cómo lo supiste? Le contesté, bueno,
es que tengo un Padre que revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2:22. Bueno, bien, no sé quién sea tu papá, pero volvamos a la fiesta y tú y yo tenemos que hablar. Te invito a un café cuando gustes para tocar estos temas tan sensitivos. Yo le respondí, claro que sí, señora, cuando usted guste. Posteriormente tuvimos la oportunidad de convivir y tocar estos temas. Le hablé de Yahshua HaMashiach y ella aceptó a nuestro Mashiach como su Salvador. Ella estaba fascinada cuando yo le platiqué mi experiencia. Y ella supo de facto que lo que yo sabía no me lo había revelado carne ni sangre, sino el Dios que se encuentra en los cielos, el Altísimo, Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Y a partir de ahí en adelante, el Señor ha tenido a bien estarme mostrando en reiteradas ocasiones cómo esta nación ha estado suministrando armamento a los países que están en contra de mi nación de origen, a los países que se encuentran alrededor de esa nación cuya capital es Jerusalén. Y yo le preguntaba a mi Mashiach, ¿por qué precisamente esta nación, habiendo tantas naciones alrededor del mundo, por qué nada más esta nación es la que me muestras y me muestras reiteradamente que le está surtiendo armamento a las naciones que se encuentran alrededor de Israel? Y aunque mi pregunta era reiterada, yo no recibía respuesta. Hasta que hace aproximadamente 4 años me encontraba yo en mis actividades normales, seculares, y de pronto viene mi Mashiach y como acostumbra me tomó por mi brazo derecho y me llevó rápidamente, en menos de un segundo ya me encontraba en el norte del planeta. Y en esta ocasión, aunque he viajado a muchos países del mundo, honestamente no sabía dónde me encontraba. Y le pregunté, Señor, ¿a dónde me has traído? Porque volteo al norte, al sur, al oriente y al poniente y lo único que veo es nieve y más nieve y más nieve. Sé que estoy en el norte, Señor, y sé que estoy de nueva cuenta en la ex Unión Soviética, pero para serte sincera, jamás he estado en este lugar, no ubico en dónde me encuentro. Y claramente oí una suave voz que me dijo, Montes Urales. Nos encontramos en los Montes Urales. Amados, los Montes Urales es una cordillera que de manera natural define a la Rusia asiática de la Rusia europea. Los Montes Urales dividen a Rusia en la parte este, con un territorio de aproximadamente el 75%, y la parte oeste, con un territorio de aproximadamente un 25%, y donde se encuentra el 75% de los asentamientos rusos, donde se encuentra la industria siderúrgica, la industria acerera y la mayor parte de la población rusa, un 75% aproximadamente. Y mientras estábamos suspendidos en el aire, mi Mashiach y yo, aproximadamente a unos 2000 metros, porque se veía todo blanco, hermoso, yo pensaba qué bueno que vengo con mi Señor, porque si viniera sola y en esta indumentaria ya me hubiera congelado. No sé cuántos grados bajo cero estará esto, pero definitivamente está muy frío. Solo veo nieve por todos lados. Nieve hacia los 4 puntos cardinales y unas montañas, esa cordillera de los Montes Urales preciosa en la parte del fondo. Y mientras contemplaba ese hermoso escenario, bajamos lentamente volando y vi que venía un tren subiendo a la superficie entre montaña y montaña. La dirección del tren era de norte a sur. Y dicho tren era un tren subterráneo que subía de cuando en cuando a la superficie por temas de temperatura y por temas de ventilación. Ipso facto me dice el Señor, observa, observa. Y cuando ya nos encontrábamos aproximadamente a 50 metros sobre el suelo, ya tenía yo una perspectiva perfecta y una visión adecuada para poder ver lo que contenía y el cargamento de dicho tren. El cargamento era exclusivamente armamento. Armamento para mí totalmente desconocido.
Y exclamé, Señor, me quedé en la época de los tanques de guerra. ¿Qué es esto, Señor? Y él me acercó un poco más, casi a 10 metros de uno de los vagones, y pude ver una especie de bobcats, porque no tengo otra manera para expresarlo, con unas puntas de cañón de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro. Y le dije, Señor, ¿qué cabe ahí en ese cañón? Está muy esbelto. Y él respondió, emiten rayos, rayos. Y en mi espíritu pude ver una especie de rayo verde que salía por ese cañón y al momento desintegraba a las personas. En la punta del cañón había una aleación con carburo de tungsteno. Era un anillo perimetral metálico de aproximadamente 3 pulgadas de ancho. Esos mini tanques de aproximadamente 1,40 de ancho por 1,60 de largo que emiten rayos a través de su cañón son muy veloces. No es el típico tanque de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estos mini tanques tienen unas velocidades muchísimo mayores. Pueden alcanzar hasta cuarta y quinta velocidad. Y vi que ese tren que se dirigía de norte a sur mayormente debajo de la superficie a través de vías subterráneas, cuando salía eventualmente a la superficie de la Tierra, no podía ser visto desde los satélites porque había una estela o una especie de película horizontal que prohibía o inhibía que se pudiera ver en tiempo real que este tren salía a la superficie. Había algo que lo impedía, pero no había un proyector en el piso que pudiera estar emitiendo esa película o esa estela que le servía como de sombrilla para no ser visto desde arriba por los satélites. Una tecnología que honestamente desconozco y no sabría cómo llamarla. Y exclamé, wow, Señor, el tren está saliendo a la superficie, pero cuando me subes arriba de esta estela o de esta película, no se ve absolutamente nada, se ve como la nieve, como los árboles, pero no se ve que el tren está saliendo a la superficie, porque esta estela horizontal o película inhibe que se pueda ver a través de los satélites. Y el precioso Ruach me hizo entender hacia dónde se dirigía este armamento, hacia los países que están alrededor de Israel. Hay muchos secretos que se esconden bajo la superficie y toda una infraestructura debajo de la tierra. Hay otro mundo prácticamente debajo de la tierra y muchos de los secretos de Estado de la ex Unión Soviética pronto saldrán a la luz, tales como la sustitución de gobernantes humanos por gobernantes humanoides o androides. Serán expuestos prontamente, incluyendo el falso cristianismo ortodoxo que presumen practicar. Amados, sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos y sabemos también que estamos viviendo en los tiempos del fin. Y mientras el sistema imperante tiene entretenida a las masas con redes sociales y películas de ciencia ficción, este no pierde el tiempo en estar fabricando armas de destrucción masiva que serán utilizadas en breve en contra de la humanidad, porque en breve será implantada la ley marcial y ellos ya cuentan con todo tipo de armamento sofisticado para someter a las masas. Por tanto, amada Iglesia, arrepentíos y convertíos, y vuélvase cada uno de su mal camino y confiese sus pecados ante el Altísimo, porque el tiempo aceptable es precisamente hoy. Es hoy, amada Iglesia, es hoy. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos no podrán entrar en el reino de Yahweh. Y concluyo con una cita en Apocalipsis 22:6 que dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Tanto amor derramado y todo por mí.
Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito